buenos días. Tenemos hoy la suerte de contar con nosotros al doctor Juan Gondra Rezola, médico ya jubilado y cuyos antecedentes profesionales datan de especialista en medicina interna y de papel digestivo y sobre todo dedicado a la medicina preventiva de salud escolar. Buenos días, Juan. La verdad es que te agradezco muchísimo que hayas accedido a tener unos minutos de charla con nosotros y la verdad es que lo primero que quiero preguntarte es cómo has vivido, cómo viviste en realidad la transición entre una vida dedicada a la salud pública muy intensa y hacia este universo vacío de la jubilación que de alguna manera hay que llenarlo. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer estar aquí. Yo fui un afortunado, porque cuando me llegó el momento de la jubilación, había hecho ya mis pinitos en el estudio de la historia local de la medicina, la historia de la medicina bilbaína, y tenía varios proyectos en marcha. Por ello, prácticamente no tuve ni un día vacío después de jubilarme. Al día siguiente de estar jubilado ya estaba enredando en los archivos. Bien, pues la verdad es que me alegro de esas inquietudes tuyas ya que vienen de antes de la jubilación. Entonces lo que me interesa saber es qué tipo de proyectos son los que acabas de aludir. Yo tuve la suerte de contar con la amistad y la guía de un médico e historiador, Antonio Villanueva Edo, a quien yo había conocido en Basurto, aunque luego él marchó y hizo su carrera profesional en Cruces, y que era doctor en historia, había hecho varios trabajos sobre historia de la medicina local muy interesantes y fue el que me guió para hacer trabajos conjuntos y para tener en cartera sucesivos proyectos. En el plano de la historia local en general, teníamos otro maestro que es Joseba Aguirre Azcuénaga, que es catedrático de Historia en la UPV, que ha hecho una labor tremenda sacando a la luz de los archivos las bases para construir una historia de Bilbao. A medida que has ido estudiando y avanzando en la investigación de la salud pública, sobre todo en nuestro entorno, ¿qué aspectos te han impactado más, de forma más significativa? La verdad es que lo que más me ha extrañado de nuestro pasado, de los últimos 2 siglos, es el retraso en algunas decisiones políticas con respecto a lo que recomendaba la ciencia. El ejemplo más claro es el suministro de agua potable a Bilbao. Ya a finales del siglo XIX, prácticamente todos los médicos de la ciudad y los higienistas, Alberto del Palacio, el arquitecto e ingeniero que hizo el puente colgante, Alzola, que fue alcalde de Bilbao, ingeniero, tenían claro que suministrar agua potable era el principal problema de salud pública de Bilbao. Y aquello no se consiguió hasta los años 30 del siglo XX, cuando entró en servicio el pantano de Ordunte. En otras cosas no hubo tantos retrasos. Se gastó muchísimo dinero en obras faraónicas, una red de saneamiento de una utilidad muy discutible, pero en general los políticos no se han guiado demasiado por la ciencia. Si sumamos todo el dinero que se gastó en obras de dudosa utilidad entre 1890 y 1925, probablemente daría para haber construido una magnífica red de suministro de agua potable y para haber higienizado todo el saneamiento de Bilbao y todas las calles de Bilbao. Durante muchos años la salud escolar ha sido un pilar importante en la salud pública. ¿Qué ha supuesto para ti en tu carrera profesional? Bueno, probablemente es el tema de la historia de la medicina municipal en Bilbao que más me ha gustado y al que más me he dedicado. Es muy poco conocido por la población. El Ayuntamiento de Bilbao inició su actividad en salud escolar poco después de acabada la última guerra carlista, hacia 1880.
en 1887 nombró y creó una plaza de inspector médico de escuelas, que controlaba la higiene de las escuelas, controlaba que no fuesen enfermos contagiosos, alumnos con enfermedades contagiosas a la escuela, y no hacía él los reconocimientos médicos, los hacían los médicos del distrito, los médicos municipales del distrito. En 1919 creó un servicio completo de salud escolar, con varios médicos de zona, con médicos especialistas. Hizo una labor impresionante hasta la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil decayó el servicio, pero luego, en los años 80, de la mano de un pediatra, Javier Santolaya, que dirigió una reforma que le dio nueva vida, llegó a una edad de plata de servicio. Tengo entendido que hubo una época en la vida de Bilbao que la viruela fue un problema de salud muy importante. Cuéntanos, ¿cómo se resolvió este problema? Indudablemente fue importante. Entre los años 1890 y 1900 se puede calcular que una media de 240 o 250 niños morían cada año por viruela, y no solo niños, porque algunos de los trabajadores jóvenes que llegaban a las minas o a las fábricas de tierras de Castilla fallecían también por viruela. Lo triste es que había una vacuna eficaz descubierta a finales del siglo XVIII, que había un servicio municipal de vacunación que tenía vacunación gratuita y que vacunaba a quien iba a hacerlo. Y es una prueba de cómo la medicina no debe limitarse a proporcionar servicios a los clientes, sino que en casos como este de la viruela, el ejemplo es que el médico tiene que ir al cliente para conseguir que se vacune. En el año 1903 el Ayuntamiento asumió directamente la gestión del Instituto Municipal de Vacunación, hasta entonces delegada a la Misericordia. Nombró un médico, Adrián de Vivaso, médico de Plencia, nacido en Plencia, médico de Bilbao, y este fue un hombre de un dinamismo tremendo, que fue con la vacuna a vacunar a los patios de manzana de las casas, a las fábricas, a las escuelas, a los pórticos de las iglesias. Multiplicó por 5 el número de personas que se vacunaban y consiguió en 2 años, en 1905, prácticamente ya la viruela había desaparecido de Bilbao. Hubo un rebrote en el año 18, en que hubo cierto desorden por causa de la guerra europea, pero la viruela desapareció gracias a este modelo de buen hacer de este hombre. Juan, al hilo de lo que acabas de comentar sobre el tema de la vacunación, sí que me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la gestión de la pandemia en estos momentos de la COVID-19. A lo mejor soy un viejo que chocheo, pero yo me descubro ante la reacción de la medicina mundial ante esta pandemia. La rapidez con la que se llegó al diagnóstico, al conocer la etiopatogenia de las principales complicaciones, las que causaban fallecimientos, de buscar tratamiento de esas complicaciones, de conseguir fabricar vacunas en un plazo brevísimo, en unas cantidades ingentes, yo me descubro ante la medicina mundial. Si analizamos con lupa detalles concretos, enseguida veremos cosas que se hicieron mal, pero a todo lo pasado es muy fácil criticar, mucho más difícil. Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un enemigo desconocido, del que no sabíamos nada o muy poco, y que había que ir tanteando, y eso lleva a errores. Hubo otros errores derivados del mundo moderno, en que la prensa, los medios de comunicación tienen una fuerza enorme y buscan muchas veces más escandalizar que construir. Tengo una curiosidad, y es que me llegó una información de que no siempre un hospital se pone en marcha con dinero público, sino con algún otro sistema de suscripciones, etc. ¿Qué me puedes contar de este tema que para mí es tan curioso, en nuestro entorno sobre todo? Bueno, en Bilbao, el hospital clásico y de mayor tamaño, que hoy en día es Basurto,
que es una continuidad del Hospital Civil de Achuri, se construyó, los dos, el de Achuri y el de Basurto, se construyeron por suscripción pública. En el de Achuri hubo mucha gente que dio poco dinero, hubo gremios que dieron su trabajo, que iban los domingos a trabajar sin cobrar. Y en el caso de Basurto también hubo mucha gente que dio poco, pero se inclinó más la balanza al final por poca gente que dio mucho. Pero también se hizo por suscripción pública. Ayuntamiento y Diputación adelantaron algún dinero en algún momento, pero luego lo recuperaron. No, son hospitales del pueblo de Bilbao. Tu colaboración con el Colegio de Médicos de Vizcaya es afortunadamente larga en el tiempo e intensa en su contenido, que al final se ha materializado en la creación de diversas publicaciones. ¿Qué me puedes contar, más o menos brevemente, de estas publicaciones que afortunadamente nos has ofrecido? Pues todo comenzó cuando el Colegio de Médicos se acercaba a cumplir sus 100 años de existencia. El presidente, el gerente y un actual vicepresidente del colegio, que se llama como yo, Juan Gondra, me propusieron estudiar y escribir la historia del colegio. Y bueno, pensaba que iba a ser una labor muy difícil, resultó muy bonita, resultó una experiencia muy gratificante para mí y no tan difícil como yo me lo temía. Después de ahí empezaron a surgir nuevas ideas, ha surgido construir sagas de médicos, el reunir las biografías de las primeras mujeres médicas que hubo en el colegio, sobre todo fijándonos en aquellas que abrieron nuevos caminos a sus compañeras. Y por último, el último trabajo que he hecho con Irune Pascual, que es la directora, la encargada de comunicación del colegio, que ha sido muy bonito también y muy gratificante, que es el análisis y el estudio de las niñas evacuadas a Rusia durante la Guerra Civil, que regresaron 20 y tantos años después como médicas. Regresaron, si no cuento mal, 24 de las niñas que volvieron siendo médicas. Tienes para mí, por lo menos, pero en mi opinión, un bagaje tremendamente enriquecido. Y sí que me gustaría saber cuál es tu recomendación para las personas que afrontan esta nueva etapa de la jubilación y la verdad es que no saben muy bien cómo gestionarlo. Bueno, no me considero con autoridad para dar consejos, pero yo lo que honradamente pienso es que cada uno debe desarrollar sus aficiones, la que sea. Ir al cine, ir al monte, escribir, pintar, las aficiones que tengan. Y el que no tiene aficiones, pues yo aconsejaría que se una a grupos, que haga vida social. Hay hoy en día cantidad de grupos de personas mayores en la universidad de mayores, en grupos que organizan los distintos ayuntamientos de España, en grupos religiosos, y en esos grupos surgen constantemente nuevas posibilidades para que una persona ya jubilada pueda desarrollar sus aficiones o crear aficiones nuevas. Yo conozco a alguno que en su vida había ido al teatro y ahora está participando, haciendo obras de teatro feliz. Y fue a raíz de participar en un grupo de estos. Hay muchos, cada vez más, gracias a Dios. Pues me encanta lo que me acabas de decir, pero me quedaba una cuestión pendiente. Me acabas de decir y aconsejar sobre pues, que la gente tenga aficiones y demás, pero no hemos hablado de tus aficiones fuera de la historia de la medicina. ¿Qué me puedes contar? ¿Cuál ha sido la vidilla que te ha dado energía en la vida? Bueno, mi afición de toda la vida ha sido leer. He sido un león, he leído de todo y sigo leyendo. Aparte de eso, me
me gusta y me apasiona el estudio de la genealogía de mi familia, no la genealogía en general de mi familia, pero bueno. Y en el campo del deporte no he sido un buen deportista, jugar frontón, una pala, hasta que las rodillas me retiraron, justo me decidió con la jubilación. Y he ido al monte hasta que las rodillas no me lo han dejado, y ahora paseo llano y el único ejercicio que me queda es remar. Me gusta remar yo solo en un bote pequeño por la ría de Mundaka, saliendo cuando hay buena mar hacia Ízaro y Ogoño, y remando durante 1 hora y media, 2 horas, suave, suave. No es un ejercicio, el remar suave paseando es un ejercicio que se puede estar horas sin cansarse. Juan, por cierto, volviendo un poquito hacia atrás, de todos los libros que has escrito, si tuvieras que elegir alguno que te entusiasme de forma especial, ¿cuál sería? Creo que el último, no solo porque es el último, sino porque ha sido una experiencia que me ha abierto la mente y me ha enseñado muchísimas cosas y me ha motivado para estudiar mejor la situación de estos niños que fueron llevados a Rusia con entre 4 y 12 años de edad, vivieron 20 años alejados de su familia, con escasas o nulas comunicaciones con ella. A través de la Cruz Roja tuvieron algún contacto, y la fortaleza de ánimo que tuvieron para hacerse médicas, para estudiar medicina y para hacerse médicas, la alegría que hemos visto en alguna de ellas ya con cerca de los 90 años, ha sido para mí un ejemplo que además me ha demostrado que las mujeres, cuando han tenido igualdad de oportunidades para estudiar medicina, lo hicieron. De estas niñas que fueron, muchas estudiaron medicina, 24 vizcaínas estudiaron medicina. Cuando niños solamente tengo noticias de 2 que lo hicieron. Sin embargo, las que se quedaron aquí, las niñas de entonces que se quedaron aquí, prácticamente tenían vedado el estudiar medicina. Por lo que acabas de comentar, estoy deseando leer ese libro tan interesante, y también animo a todas las personas colegiadas que se introduzcan en la página web de nuestro colegio, donde está colgado este libro. Y bueno, creo que, Juan, tienes la curiosidad de un niño, la pasión de un adolescente y de la energía muy suficiente para continuar un maravilloso trabajo, que la verdad somos todos los demás beneficiarios de ese esfuerzo tuyo. Así que te agradezco muchísimo el haber estado aquí, de habernos dedicado estos entrañables minutos, y un saludo, como siempre, a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube del Colegio de Médicos de Vizcaya. Muchas gracias.